Gracias, diputado Jaramillo. Tiene la palabra el diputado Gabriel Boris. Muchas gracias, presidente. Todos los proyectos relativos a trabajadoras de casa particular que fueron fusionados en este proyecto tenía como uno de sus objetivos principales establecer que las trabajadoras de casa particular tengan los mismos derechos básicos que el resto de los trabajadores en Chile, para así cumplir efectivamente con el convenio 189 que se vota paralelo a este proyecto y la recomendación 201. Pese a ello, como muchas veces sucede en el Parlamento, los principios y las ideas matrices del proyecto quedaron lejos de lo que finalmente hoy día se está votando. Cuando hablamos de trabajadoras de casa particular, hablamos de uno de los trabajos más precarizados en nuestro país. Hablamos principalmente de mujeres y niñas, muchas de las cuales son migrantes o son las más pobres de nuestro país, siendo las más vulnerables a la discriminación en sus empleos y a abusos en sus derechos humanos. Es por ello que su trabajo debiera ser aún más regulado y debiéramos adoptar medidas especiales para protegerla. Pero ello, sin embargo, en este proyecto, desde mi punto de vista, por lo menos no sucede. La indicación de la presidenta Bachelet establece para las y los trabajadores que viven en la casa del empleador 4 días adicionales de descanso dentro de cada mes calendario, en vez de los 2 días que establecía el proyecto del expresidente Piñera. Pero el proyecto no se hace cargo de la jornada laboral de aquellas, piso mínimo para poder hablar en igualdad con el resto de los trabajadores. Así, en un mundo ideal, si a estas trabajadoras se les respetara el descanso dominical más un día de descanso a la semana y trabajaran como es usual, 12 horas mínimo, tendrían una jornada de 60 horas a la semana, lo que supera con creces la jornada del resto de los trabajadores. Si sumado a esto, vemos que tenemos una fiscalización en esta materia prácticamente de papel. Podríamos decir que en Chile cerca de 55.600 personas, dentro de cuyo segmento el 98,2% equivale a mujeres, están en un régimen prácticamente de esclavitud al no establecer ningún límite a la jornada de trabajo. No olvidemos, presidente, que la lucha por las 8 horas de trabajo es una lucha que dieron los trabajadores en el siglo XIX. Y aún hoy estamos amparando que existan mujeres trabajando más de 12 horas diarias. Presidente, si alguien pudiera pescar en la sala. En su informe, la CEDAW del año 2012, el Estado dio cuenta de los avances legislativos en esta materia y utilizó la tramitación de este proyecto de ley para dejar tranquilo al comité, señalando que este proyecto tiene por fin principal equiparar la jornada de las trabajadoras domésticas hasta 72 horas semanales a la regulación ordinaria de 45 horas semanales. Situación que, como sabemos, se aleja totalmente de la realidad, toda vez que el proyecto no regula la jornada de las trabajadoras puertas adentro y, además, que la jornada de las trabajadoras puertas afuera se reduce a 45 horas a la semana, pero luego se agrega una jornada adicional, que es absolutamente sui generis en el derecho comparado, porque no se le aplican las reglas que el Código del Trabajo estipula para la jornada extraordinaria de 15 horas más, que se supone debieran ser o establecerse de común acuerdo, y bien sabemos quién gana en Chile cuando los acuerdos son entre empleadores y trabajadores. Así, la jornada solo se reduciría de 72 a 60 horas, siendo una jornada totalmente desigual con respecto al resto de los trabajadores en nuestro país. La recomendación del comité es que la eliminación de esta distinción arbitraria entre las trabajadoras de casa particular y el resto de los trabajadores debe ser acompañada de fiscalización efectiva del acatamiento de la norma, más aún si se considera que el incumplimiento de la legislación en muchos casos se asocia con discriminaciones por nivel socioeconómico, origen étnico o nacionalidad, entre otras condiciones de las trabajadoras. Sin embargo, desgraciadamente, la fiscalización que aquí se propone es bastante timorata, toda vez que se supone existiría un choque con el derecho a la intimidad y vida privada del empleador, y por lo tanto, si éste no quiere que lo fiscalicen, tendría la posibilidad de negarse y concurrir en otra oportunidad a la inspección con los documentos requeridos. Es, por cierto, tremendamente valorable la lucha que han dado el sindicato, Sintracap, de trabajadores de casa particular. Y creo que sin duda la constitución de este sindicato es una buena noticia para las trabajadoras y los trabajadores de este rubro. También se rescata del proyecto que se haya cambiado uno de sus aspectos más
absurdos que comenzaba a regir en integridad 3 años después de aprobado. Sin embargo, en particular voy a votar en contra de este proyecto, porque creo que si bien desde una perspectiva restrictiva podría ser considerado un avance, sigue siendo insuficiente e incluso discriminatorio con las trabajadoras de casa particular. Pero principalmente voy a votar en contra porque, desde mi punto de vista, no podemos seguir permitiendo, en particular en materia laboral, donde se expresa quizás más violentamente la explotación de los trabajadores y la lucha de clase. No podemos seguir permitiendo esta política en la medida de lo posible. Ya lo vivimos con el multirut, lo vivimos con el sueldo mínimo y ahora va a pasar nuevamente lo mismo con las trabajadoras de casa particular. Eso, desde mi perspectiva, no puede ser y por lo tanto anuncio mi voto en contra de este proyecto. Gracias, diputado Boris. Antes de darle la palabra al diputado Jorge Ulloa, vamos a saludar a la delegación de trabajadoras del la Asociación Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares, que, entre otras cosas, es acompañada por la dirigente nacional de la CUT, la señora Ángela Rifo. Tiene la palabra, diputado Ulloa.